espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo. ¿Qué? Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Asmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master. Que, pi, que. Namaskaram, Master. Y que. Namaskaram, Master. M. Namaskaram, Master. C. B.
Namaskarams, Master. C, B, B. Namaskarams, Master. C, B, B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos, y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y luego respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos. Continuamos con otra nueva jornada de lectura con comentarios del libro de Blavatsky, La voz del silencio. La última vez habíamos leído hasta la estanza 180, que pertenece al segundo tramo, al segundo libro dentro del texto. Y habíamos comentado también en la semana sobre los temas del nirvana, y también se compartió información vinculada a la voluntad, al libre albedrío, a la libertad. Así que bueno, en ese contexto ahora continuamos con la tarea. Así que Ale, ¿querés ya empezar con el texto, la lectura? Muy bien, Seba. Lo que habíamos visto es que hasta la 180, a partir de la 180 en adelante, se habla casi todo el tiempo, o mejor dicho, se está hablando de los dos senderos, justamente, el sendero abierto y el sendero secreto. Por lo tanto, lo que habíamos estado hablando es de leer ahora todo seguido hasta el final del fragmento 2, que justamente se titula Los dos senderos, y justamente la manera en que termina es de manera concreta hablando de estos dos senderos. Entonces, si están de acuerdo, leemos a partir de ahora todo corrido hasta terminar el fragmento y después comentamos. Vale.
181. Cuando lo permanente se sacrifica lo mutable, el premio es tuyo. La gota vuelve de donde vino. El sendero abierto conduce al cambio sin cambios. Nirvana, el estado glorioso de absoluteza, la beatitud que trasciende el pensamiento humano. Por lo tanto, el primer sendero es la liberación. El segundo sendero, sin embargo, es la renunciación, motivo por el cual se le llama sendero del dolor. Este sendero secreto conduce al arján a un sufrimiento mental indescriptible. Sufre por los muertos vivientes y siente una piedad impotente por los seres humanos bajo el yugo del dolor kármico, el fruto del karma que los sabios no se atreven a detener. Simplemente vamos a ver a qué se refieren los muertos vivientes en el glosario del fragmento 2. Los seres humanos que desconocen las verdades esotéricas y la sabiduría son llamados los muertos vivos. (185) Escrito está: enseña a evitar todas las causas. Deja que la ondulación del efecto siga su curso, así como la portentosa oleada. Tan pronto como hayas alcanzado la meta del sendero abierto, este te conducirá a rechazar el cuerpo bodhisáttvico, haciéndote entrar en el estado 3 veces glorioso del Dharmakaya, que es olvido del mundo y de los seres humanos para siempre. Vamos a ver la cita sobre Dharmakaya. Véase parte 3, la nota 34. Esta nota, parte 3, es desde el glosario del fragmento 3. Ya también la citó antes, véase la parte 3, que sería la misma cita, que es la 34 del fragmento 3, que habla de las 3 vestiduras, que la leímos ya hace un par de semanas, pero después si quieren la volvemos a leer. Es bastante larga esta cita, y para recordarlo de las 3 vestiduras. (187) También el camino secreto conduce a la beatitud paranirvánica. Sin embargo, al terminar los kalpas sin número, los nirvanas obtenidos y perdidos por la misericordia y la compasión ilimitadas para el mundo de los mortales ilusionados. Pero se dice: el último será el más grande. Samyak, Sambuddha, el maestro de perfección, entregó su yo para salvar al mundo, deteniéndose en el umbral del nirvana, el estado puro. (189) Ahora sabes de los 2 senderos. Llegará tu hora de elegir, oh tú, de alma entusiasta. Cuando hayas alcanzado el fin y hayas pasado los 7 portales. Tu mente está cristalina. Ya no estás envuelto en los pensamientos engañosos.
ya que lo has aprendido todo. La verdad queda develada y, mirándote severamente a la cara, dice: dulces son los frutos del reposo y de la liberación para el bien del yo. Pero más dulces aún son los frutos del largo deber amargo. La renunciación para el bien ajeno de las criaturas humanas, tus compañeras, que sufren. Aquel que se convierte en Pratyekabuddha solo obedece a su yo. El bodhisattva que ha ganado la batalla, que tiene el premio en su mano y sin embargo dice, en su compasión divina: cedo esta gran recompensa para el bien ajeno. Efectúa la más grande renunciación. Un salvador del mundo es Él. Observa, la meta de la beatitud y el largo sendero de dolor están en el extremo más distante. Puedes escoger el que quieras, oh aspirante al dolor, a lo largo de los ciclos futuros. Om Rajapani Hum. Muy bien, nos quedó nada más ver la cita 38 sobre Pratyekabuddha. Pratyekabuddhas son los bodhisattvas que anhelan y a menudo consiguen la vestidura dharmakaya después de una serie de vidas, no importándoles los pesares humanos ni queriendo ayudar a la humanidad. Están interesados solo en su beatitud, entran en el nirvana y desaparecen de la vista y de los corazones humanos. En el budismo del norte, Pratyekabuddha es sinónimo de egoísmo espiritual. Comenzamos los comentarios, muchachos, ¿les parece? Adelante, Ale. Bueno, recordemos que hoy terminamos el segundo fragmento. La semana que viene empezaríamos el tercero. En sentencias anteriores, como síntesis de todo este tema leído, se había comentado que una sentencia de Blavatsky era: el sendero es uno solo, pero al final se bifurca, se divide en dos: el sendero secreto, el sendero abierto y el sendero secreto. Cuando no se empieza, cuando lo permanente se sacrifica lo mutable. Sabemos que lo mutable es aquello que cambia en nosotros, que es la personalidad. La personalidad se va sacrificando para ir llegando grado por grado a convertirse, digamos, en la cumbre a que se refiere este libro, La voz del silencio, que será la cuarta iniciación, la del Arhat, maestro de compasión. Para llegar al nirvana, habíamos comentado, en este sendero, que es uno, ya sea que uno lo transite a través del sendero teosófico, el ideario teosófico, la cábala, el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera. Esos son caminos porque se refiere a un solo sendero, que es paso por paso en la construcción de la antakarana, pasar de esta mente kamamanas, en principio, a la mente subjetiva, la mente abstracta. ¿No es cierto? En esta mente abstracta existe la separatividad, los cambios. ¿Por qué? Por más que sea mente abstracta, mente subjetiva, sigue siendo mente. Y todo lo que es mente, hay separatividad. De la mente subjetiva trascendemos al plano búdico. En el plano búdico la mente no queda eliminada. Habíamos dicho que la mente no queda eliminada, sino que la mente es absorbida en lo que se llama plano búdico o mente búdica, mente intuitiva.
ahí todavía existe una separatividad sutil, todavía no es nirvana, existe una separatividad sutil. ¿Cuál es la conciencia que se experimenta? El alma experimenta que es un rayo del sol, y que todos los seres humanos son rayos del mismo sol. Por lo tanto, somos todos hermanos, somos todos rayos. ¿Cierto? Hay una separatividad entre lo que es el sol y su proyección. El nirvana empieza cuando se logra trascender y llegar al plano ádmico. En el plano ádmico, el alma se considera como átomo del sol y ve a todos como átomos del mismo sol. Ahí es donde se llega al sendero abierto que conduce al cambio sin cambio, el nirvana, el estado glorioso. En este contexto es el plano ádmico. Ahí comienza para el Arhat, digamos, este es el sendero de la liberación, ¿no es cierto? Donde ahí el Arhat se libera, ¿no es cierto?, de todo su karma. El Arhat logra poner fin al ciclo de nacimientos y muertes. El Arhat tiene dominio, habíamos dicho, de los 5 subplanos. Cada plano tiene 7 subplanos. Bueno, del plano séptimo al plano tercero, tiene dominio, es adepto, es experto en los planos físicos, en los 5 subplanos del plano físico, del plano astral y del plano mental. El Arhat recibe una energía, se dice, el maestro tibetano dice que recibe una energía extrasolar que le permite la destrucción del cuerpo causal. Entregar el cuerpo causal a la humanidad. También el Arhat se dice que se libera totalmente de todo deseo, de todo aquello que lo ata, que lo atrae a los planos físico, astral y mental. Y simultáneamente absorbe o toma conciencia de una energía nueva, de una energía inédita para él, que es la energía de la compasión. La energía de la compasión, porque el Arhat se llama maestro de compasión. Esta energía de compasión, que corresponde al plano búdico, es impersonal, es inclusiva, es una energía iniciática. Esas son las características del Arhat, ¿no es cierto? Y en esas características se dice que ahí cuando llega a ese plano del nirvana, a la liberación, tiene ante sí la posibilidad de elegir, aunque esto se elige cuando llega a la quinta iniciación, pero ya tiene una vista panorámica de elegir qué es lo que va a hacer, qué sendero va a elegir. Y acá, para eso yo quiero, si se elige el sendero de alguna manera que habíamos hablado del Nirmanakaya, que es el sendero de seguir ayudando a nuestro planeta, de seguir ayudando a la humanidad, o seguir alguno de otros senderos. ¿Por qué elige un sendero y el otro? Es un misterio en el libro de Iniciación Humana y Solar. Dice el tibetano que, de acuerdo al rayo del alma en que recibe la cuarta iniciación, depende el siguiente sendero de servicio a elegir. Ya sea que elija el servicio de prestar ayuda a la humanidad, el sendero del Nirmanakaya, o alguno de los otros senderos que son del Dharmakaya. Y dice, recién cuando alcanzamos la liberación, estos 7 senderos, los cuales puede elegir, se extenderán ante nosotros y veremos claramente cuál deberemos seguir. Todo actúa en este sistema bajo la gran ley de atracción y de acuerdo a nuestra vibración, tono y color, dependerá la elección. O sea que, ¿por qué uno elige un sendero y el otro? Un paréntesis, porque por ahí, Dale. esto que acabas de decir, por ahí como que aminora la visión negativa de los pratyekabudas, ¿no? Que acabamos de ver en el glosario, como que dicen que es un egoísmo espiritual
Y con lo que acabas de decir, con el tibetano, por ahí no sería tan así, sino que es cada uno termina eligiendo según una cierta afinidad. No es que sea egoísmo espiritual, sino que cada uno tiene su función y elige según su esa afinidad, según ese rayo. Eso es lo que entiendo de lo que acabas de decir. ¿No es así, Ale? Así es. Y yo me produce dar 4 ejemplos de por qué son ejemplos basados en, no sé, en mi reflexión, imaginación, 4 ejemplos del por qué uno puede, de acuerdo a lo que dice también el tibetano y de acuerdo a los escritos teosóficos, por qué uno puede elegir el sendero de servir a la humanidad, el sendero de prestar ayuda a nuestro planeta o seguir otros senderos. Voy a dar 4 ejemplos. Se nos dice que el maestro Moria, por ejemplo, tiene su ashram. El maestro Moria pertenece a la jerarquía, ¿no es cierto? A esta jerarquía que presta ayuda a la humanidad en este planeta. Y se dice que tiene su escuela, su ashram, en este planeta y que tiene otra escuela en el planeta Marte. El maestro Moria es de primer rayo, ¿no es cierto? Y puede ser que las almas, muchas de las almas del primer rayo, cuando llegan al grado de Arhat, el maestro Moria les pida, porque en ese momento necesita discípulos que trabajen en su segundo ashram, les pida realmente que elijan dicho sendero. Porque también depende, habíamos dicho en clase, en sábados pasados, depende de la necesidad. Y cada uno de los senderos a elegir tiene vacantes. ¿No es cierto? Y supongamos que el maestro Moria tiene vacantes en su ashram del planeta Marte, que también tiene su escuela. Bueno, puede ser entonces que el discípulo, el discípulo iniciado que llega a la 4ª iniciación, decida, por pedido de su maestro, ¿no es cierto?, en la cual se necesita ayuda, prestar su servicio ahí. Aclaremos de igual, Otro, Ale, por ahí aclaremos igual, aunque es evidente que estamos hablando que son servicios en planos que son más allá del físico, no es que haya, esto quiere decir que haya gente física, por supuesto, en Marte, no significa eso, sino que hay así en ese es, sistema que uno llama Marte, que tiene como planeta físico lo que conocemos como planeta físico Marte, hay en cada planeta, recordemos que son cuerpos de logos que como tenemos el logo planetario de la Tierra, tenemos el logo de Marte, pero no quiere, y incluso se dice que hay ciertos planetas que son incluso más avanzados que la Tierra, aunque físicamente no haya la vida que hay en la Tierra en el plano físico, pero como que internamente están más evolucionados. Y bueno, en Marte también hay jerarquías y hay trabajos que no trabajan en planos más allá del plano físico. así es. Otro ejemplo nos dice la doctrina secreta, también el concepto de los Cruz del Cosmos, de Magente, ¿no es cierto?, que en otros planetas o en otros, digamos, esquemas dentro del mismo sistema solar, del logo solar, a veces pasa que hay humanidades, entre comillas humanidades, ¿no es cierto?, de estos esquemas que están esperando encarnar por ley de evolución, están paradas, no sé, en sus esquemas, y por coincidencia, nuestro planeta en un momento dado le ofrece la posibilidad a esas almas de encarnar en este planeta. Entonces puede ser que haya almas que sean más avanzadas que la humanidad actual, encarnen, lleguen al grado de Arhat, y por ley de vibración a sus propios esquemas, cuando llega la hora de elegir, elijan realmente prestar servicio en dichos esquemas. Este es otro ejemplo. Otro ejemplo, vamos a trasladar, con el tema de las vacantes, vamos a trasladar ese ejemplo a un caso práctico. Supongamos una empresa multinacional. Supongo que trabajamos en una empresa multinacional. El presidente de la empresa multinacional es el logo solar. Esta empresa multinacional tiene sucursales en varios países, de cada continente. Cada continente, digamos, pertenece a un logo planetario. Cada país es una jerarquía, ¿no es cierto?, del esquema. Argentina, supongamos que Argentina en este caso pertenece a la jerarquía de la que habla Madame Blavatsky, ¿no es cierto?, cuyo jefe es Sanat Kumara, viene el Bodhisattva, Maitreya el Señor y los maestros de los 7 rayos, ¿no es cierto? Eso es Argentina. Eso es la empresa multinacional. La sucursal de Argentina
representa a la jerarquía. Supongamos que yo trabajo en esa multinacional en Argentina, me recibo de contador público y hago un posgrado en el área de inversiones. ¿No es cierto? Ese doctorado me permite en el ejemplo llegar al grado de Arhat, o alta iniciación. Tengo la posibilidad de elegir. Cuando elijo, no tengo posibilidad de elegir, me llama el gerente, que puede ser en este caso Sanat Kumar, ¿no es cierto? Y me dice, mira, Alejandro, en este momento no tengo urgencias. Podés elegir entre el sector, no hay urgencias en este momento. Así que tengo una vacante en el sector de inversiones de otro país, en Uruguay, o tengo una jefatura de departamento en este país, pero en otra área, no en tu área contable, sino en el área de producción. El contador tiene materias dentro de producción de costos, ¿no es cierto? Entonces vos elegís. Entonces, como no hay urgencia, entonces, y las vacantes están todas, ok, ¿no es cierto? En cada uno de los rubros, yo puedo elegir. Entonces, el ARJAT que elige, bueno, hago inversiones, como yo soy experto en inversiones, acepto ir a la sucursal de otro país. Es decir, que ahí el ARJAT, al no tener urgencia por prestar ayuda a la humanidad, bueno, elige algo que por vibración, por ley de afinidad y atracción, va de acuerdo a su rayo y a sus actividades, y elige ir a otro esquema. Pero también puede suceder que cuando yo me recibo en el doctorado, surge otra posibilidad, que me diga el gerente, mira, Alejandro, por más que tengo vacantes para vos en Uruguay o en otro departamento, dado la circunstancia mundial, la emergencia mundial, necesito que te quedes acá, prestando ayuda como empleado, porque no tengo vacante, o sea, no tengo gente que te pueda suplir, que te pueda reemplazar, te necesito. Entonces, ahí, en ese caso, por más que uno sea un experto en tema de inversiones, bueno, sigue trabajando como empleado en la empresa por una necesidad. Y puede ser que en este momento actual, la humanidad, estamos entrando en la era de Acuario, ¿no es cierto?, donde se abre una especie de portal, donde se dice que las iniciaciones van a ser grupales, ya no individuales, sea necesario que haya muchos ARJAT que presten ayuda a este planeta y nos pidan entre comillas, ¿no?, le pidan al ARJAT que no elija otros senderos cósmicos, sino que se quede hasta que haya más vacantes, hasta que haya más iniciados que puedan cumplir con esa función, que me quede prestando servicios a la humanidad. Es decir, que es un misterio, no es que hay egoísmo espiritual por el cual uno elige prestar ayuda a este planeta o elige prestar ayuda en otros esquemas. Finalmente hay una ley de economía, una ley de atracción, que hace que uno deba elegir. Estamos tratando de la cuarta iniciación, es algo inimaginable para nosotros. Acá estamos suponiendo, trasladando por analogía, ¿no es cierto? Por supuesto que los ejemplos no son muy válidos, pero por analogía, porque uno puede elegir una cosa o la otra. También se dice que cuando se llega a la cuarta iniciación, uno elige el sendero del dolor. Se nos exhorta, uno se exhorta que se elija no el sendero de otros esquemas, sino que se elige el sendero de la gran renunciación, el sendero del dolor, que es el sendero de prestar ayuda en nuestra jerarquía. Por un lado, se dice que el ARJAT, que llega a la cuarta iniciación, se libera totalmente de todo apego al plano físico, emocional y mental. ¿No es cierto? Y por el otro lado, habíamos dicho que toma contacto con esta energía de la compasión, y siente de alguna manera, porque se dice que la cuarta iniciación es una vida de dolor, de sufrimiento, intensamente. Es muy difícil saber por qué, pero así nos dicen los maestros. No sé, es posible, yo voy a dar un ejemplo también. O sea, supongamos, con ese ejemplo termino y lo dejo hablar a ustedes. Yo ya termino. Supongamos que una persona, desde muy chica, tiene el anhelo de trabajar en la NASA. Estudia ingeniería aeroespacial, ¿no es cierto? Chico, porque tiene ese anhelo, le surgió, posiblemente por karma, tiene ese anhelo de trabajar en la NASA.
y estudia, trabaja, y llega un momento que lo llaman de la NASA, logre esa posibilidad. Hay una vacante en la NASA, se le cumpliría el sueño de su vida, el nirvana, la felicidad, el sendero de la felicidad, podría elegir, nirvana, pero simultáneamente le informan que su mamá está muy enferma, le queda poco tiempo de vida, su madre que se sacrificó por él, le dio su vida por él, que no cumplió sus deseos justamente para trabajar por él, para que él estudie. ¿Cuál sería la mayor felicidad realmente? ¿Trabajar en la NASA? ¿Cumplir su sueño? ¿O estar con su madre en sus últimos tiempos? Bueno, tal vez, yo lo traslado a eso, tal vez para el Arhat, la humanidad es como su madre. Él lo experimenta así desde el estado del alma. Y por eso él decida también no decidir el sendero hacia la liberación, hacia la felicidad, como se la llama, la beatitud y la bienaventuranza, sino que preferible renunciar a todo eso con la alegría de poder estar con su madre, con la alegría de estar con la humanidad. Son ejemplos para que cada uno lo analice. Puedo estar equivocado, puedo repetir por analogía, haber dicho algo interesante, no lo sé. Así que les dejo a ustedes, muchachos, que sigan. Vale, interesante la descripción gráfica que haces del tema de esta elección que se presenta al Arhat cuando logra la cuarta iniciación, ¿no? Bueno, lo pusiste con ejemplos muy bien cotidianos para que quede claro. Y es interesante, digamos, hay muchos, digamos, puntos en estos fragmentos que se podrían analizar, ¿no? Se podría decir algunos nomás. O sea, acá habla del bodhisattva, del cuerpo bodhisáttvico. Y esta palabra bodhisáttvico está todo muy relacionado con lo que acabas de decir, que serían, digamos, los que aceptan quedarse para servir en este plano de evolución humana de la Tierra. Y justamente para, digamos, por ahí vincularlo con el tema de las iniciaciones, estamos justamente que el bodhisattva, según cierta nomenclatura, sería recién propiamente dicha el bodhisattva cuando alcanza la séptima iniciación. O sea que está bastante más adelantado que el Arhat. Y en el budismo de templo tibetano, hay 10, como habíamos dicho, 10 grados de bodhisattva a partir de Arhat, ¿no? En adelante, que justamente es a partir de que se decide quedarse en este esquema para servir en este esquema. Y bueno, y lo importante es decir también que en el iniciado de cuarta, el Arhat, recién es como que toca apenas el plano nirvánico, o sea, los primeros subplanos del plano nirvánico en esa iniciación. Que como bien dijiste, Ale, está relacionado con el plano átmico, que es el punto más elevado, está relacionado con el espíritu y es el punto más elevado en el ser humano. Más allá del plano átmico, en el esquema solar están el plano monádico y el plano divino. Que eso ya serían como planos paranirvánicos, que acá también lo menciona. Paranirvánico. Pero son planos que están más allá de la evolución humana. Por eso se dice que cuando uno se introduce en esos planos, que es interesante y es muy fuerte, como dice, es el olvido del mundo y de los seres humanos para siempre. O sea, se ingresa a planos que están más allá de los planos de la evolución humana. Entonces ya como que se pierde totalmente de vista para este esquema evolutivo. Hablamos del esquema evolutivo humano. Eso también es bastante fuerte esa afirmación. Igual nosotros los analizamos todo esto con el tema emocional humano. Digamos, habría que ver cómo esto ocurre realmente cuando ese discípulo llega a este punto, ¿no? Nosotros ahora por ahí estamos elucubrando mentalmente y emocionalmente sobre estas cosas, pero seguramente serán muy diferentes en el momento que lleguemos a ese punto, ¿no? Tanto la emoción como nuestros pensamientos que ya prácticamente habrán pasado a un segundo plano.
por lo menos de la forma que entendemos las emociones y los pensamientos en nuestra conciencia actual. Y esta palabra de bodhisattva, simplemente también la podemos relacionar, simplemente esto es un detalle, pero también es interesante, cómo termina el fragmento 2. Dice Om Brahma Pani Hum. Recordemos que el fragmento 1 terminó con el mantra Om Tan Sat. Y acá termina con Om Vajra Pani Hum. Bueno, Om y Hum son dos mantras en sí mismos, son palabras sagradas. No vale la pena de hablar ahora de ellas. Pero podemos mencionar rápidamente lo que es Vajra Pani. Todo Om Prani Hum es un mantra muy conocido. Mantras ya sabemos que son frases que se repiten con alguna que tienen una finalidad sonora, y tienen implícito una fuerza que nos hace, digamos, desarrollar ciertas cualidades espirituales. Este mantra en particular, Om Prani Hum, a quien invoca es a un bodhisattva. O sea, Vajra Prani representa a un bodhisattva. Justamente bodhisattva que acabamos de decir, es aquel arhat que ha decidido quedarse en este esquema evolutivo, bodhisattva, y justamente Vajra significa rayo o trueno. Y muchas veces se lo representa a este bodhisattva con la mano justamente teniendo un rayo, un trueno, y que eso significa la disipación del engaño a través de la luz. O sea, la disipación de la oscuridad, de la ignorancia, a través de la luz, de la iluminación. Entonces eso es todo lo que hay por ahí también detrás de la manera como termina este segundo fragmento. Después todo el resto, no sé, está muy bien todo lo que ya has dicho, Ale. No sé si rescato también lo que ya dijimos y que Ale lo acaba de aclarar, lo de acá de manera bastante dura, dice practican Buda, son teóricamente los espiritualmente egoístas porque deciden no seguir ayudando a la humanidad, sino salir a otros planos evolutivos, y según todo lo que las explicaciones que dijo Ale, están muy bien. Eso es como que no es, por ahí no sería tan así, ¿no? Ya a este nivel, hablar de egoísmo es como un poco contradictorio. Entonces, es como que cada uno después por su afinidad o por economía del sistema, una palabra que usó Ale que es muy interesante, se eligen ciertos lugares para ir a seguir sirviendo. Después hay muchas, por ejemplo, en las frases, hay muchas como contradicciones o aparentes contradicciones como acá. O sea que la elección de un bodhisattva, o sea, que se pone también el traje de una manakaya, que es para servir acá en el plano humano y renunciar de manera transitoria al nirvana, dice que los frutos de esa decisión son más dulces que los frutos del largo deber amargo. O sea que tenemos la contradicción de dice que son dulces, pero tenemos también ese deber amargo. O sea, lo deber amargo es, ¿cómo uno lo podría pensar? Porque en ese punto uno tiene se tiene la opción de pasar al nirvana, que es un estado de liberación, de plenitud, de brillantez, mucho mayor, son planos superiores, que los planos evolutivos humanos. Entonces, elegir quedarse, teniendo la conciencia de lo que hay más allá, es una elección que en cierta manera uno podría decirlo amarga, porque es como que uno se vuelve a autolimitar con esta decisión. O sea, se vuelve a autolimitar a estar en estos planos. Recordemos que siempre, incluso los más grandes maestros, a medida que se va descendiendo en los planos humanos, hasta el plano físico, cada vez es más oscura la conexión con los planos superiores, digamos. Es como que se van oscureciendo capa a capa, a medida que vamos descendiendo, esa sabiduría y esa brillantez en los planos superiores.
desde ese punto de vista es como que es amargo esa decisión. Pero dice que a la larga los frutos que da esa decisión son más dulces que ese amargo transitorio. Como que otra incentiva, porque toda esta voz del silencio apunta, si lo vemos fragmento a fragmento, incluso lo habíamos leído de varias maneras en el fragmento primero, apunta a que se tome la decisión de permanecer en este esquema solar, en este esquema planetario, perdón, humano, de evolución humana, y no seguir hacia otras evoluciones, ¿no? Pero bueno, esa es cada uno la visión que uno tiene. No sé, Seba, si querés también seguir con algo. Sí, se podrían comentar algunas cositas más, pero antes quería invitar a nuestros compañeros si quieren hacer un comentario, alguna reflexión, alguna consulta, en función a lo que leímos, a lo que se contó. A mí me gustó y me quedó como claro con la explicación de Ale, el primero, el de que hizo con la transnacional. Gracias. Está bien, bueno, me alegro. Sí, Nosotros totalmente. habíamos... Hola, ¿Hay buenas más? noches. Sí, ¿Qué tal? sí. ¿Qué Sí, tal? totalmente, porque si vos ves todo, a ver, las jerarquías que hay, vendría a ser como una multinacional, ¿no? Como onda, tenés el Logos, que es el dueño, y después para abajo tenés un montón de jerarquías hasta más allá. En un mundo. Igualmente le diría a Alejandro que vaya a Uruguay, porque acá hasta el próximo Pralaya, olvídate, viste, como viene la mano, está complicado. Está complicado. Y otra cosa que te iba a decir, ahora, esta elección que dice acá, esta elección se puede hacer en este momento, ¿no es cierto? El sendero, o el sendero del dolor, o el sendero de la beatitud, se elige en este instante, independientemente del pasado. A medida que se trabajan los cuerpos, las emociones, los pensamientos, a medida que uno se va desenroscando, es como que empieza a elegir otro sendero, al darte cuenta que básicamente todo es ilusión en este plano, ¿no? Que el que sufre es la personalidad, no el alma. Sí. ¿Sería así? Sí, ahora voy a ver si lo que desarrollo te sirve. Y si no, lo volvés a plantear después que termine de hablar, a ver si no quedó Dale. claro, entonces ahí profundizamos. A ver, si no recuerdo mal, cuando comenzamos con este segundo fragmento, había también hablado como de dos caminos, ¿no? El sendero, no sé si el sendero, camino, como lo llamaban exactamente, pero habíamos dicho que era del intelecto, ¿se acuerdan? El mental, vinculado a la mente, y el otro del corazón. O sea, como que a lo largo de todo este fragmento, de los dos senderos, planteó esta dualidad, que se repite en distintas escalas, por decirlo de un modo, ¿no? En un inicio teníamos el sendero del intelecto, o sea, el sendero de la mente, que era incluso, estaba más asociado a los primeros pasos del sendero. Y después el de la compasión, el del corazón, que ya tenía que ver con interiorizar la enseñanza, hacerla propia y brindar esa enseñanza, o sea, que esa enseñanza se exprese en nuestra vida diaria a partir sobre todo del servicio. Entonces hacía mucho hincapié, como recalca este segundo fragmento, el sendero del Bodhisattva, bueno, la compasión, es decir, el amor puesto en acto a través del servicio, como la compasión como factor preponderante de todo este segundo fragmento. Entonces arrancamos de dos senderos, el intelectual y el de la mente y el corazón, y que, digamos, eran complementarios. El de la mente nos llevaba hasta cierto nivel y después se apuntaba a una profundización, ya volviéndose el aspirante discípulo iniciado en el sendero del corazón. Y ahora acá plantea entonces ya el iniciado, de vuelta hay como una dualidad en donde ahí está el sendero de la liberación y el sendero de la renunciación. Nosotros habíamos comentado que el sendero de la liberación tiene que ver con una posibilidad
que se le abre al maestro de sabiduría, en realidad, porque ya es en la quinta iniciación, que se abren los 7 senderos, según los libros de Alice Bailey, no es en la cuarta. En la cuarta puede haber un vislumbre, tiene que ver también, como dijo Ale, con el rayo, con la ley de economía, con la ley de atracción, de afinidad y lo que se necesite, pero la decisión es en la quinta iniciación, o sea, cuando uno se convierte ya de maestro de compasión a maestro de sabiduría, según la nomenclatura que da el tibetano. Ahí salen 7 senderos que se llaman senderos cósmicos, y uno de esos senderos es el de servir en el esquema terrestre, en el plano en el globo terrestre, ¿no? Donde estamos evolucionando nosotros como seres humanos junto a otros reinos. Entonces Yo no creo solo que serviría... eso que acabas de decir puede ser interesante para ver el tema de uno tiene que tener la mente abierta para las distintas nomenclaturas, ¿no? Y ya sabemos que nuestra capacidad por ahí y la manera que distintos maestros transmiten la enseñanza con distintas nomenclaturas y con distintas formas, por ahí a veces parecen contradictorias o superponerse, ¿no? Pero uno tiene que tener la mente abierta y extraer la esencia de lo que se está hablando, más allá de las nomenclaturas particulares, ¿no? Porque vos, Seba, según lo que estás planteando recién, el tema de la elección de los distintos caminos es a través, después de la quinta, que es el maestro, de la quinta iniciación, que sería el maestro de sabiduría, que sí que es lo que dice el tibetano, ¿no? Que es una enseñanza por ahí también, que está relacionada mucho con la de Blavatsky. O sea, el maestro tibetano estuvo muy vinculado también con toda la enseñanza que transmitió Blavatsky. Pero, bueno, a veces se dan distintas nomenclaturas que uno tiene que tener la mente abierta para captarlas y sacarlo, la verdad que hay, una sola verdad que hay detrás de todas las nomenclaturas que uno puede ver en los distintos ámbitos, en distintas enseñanzas, ¿no? Tal cual. Claro, bueno, entonces en este contexto sería en la quinta iniciación, según lo que dice el maestro Choel Kuhl a través de Alice Bailey, donde se plantea estos 7 senderos, y uno de los 7 senderos sería el permanecer en la tierra como aspirante a Bodhisattva, que es ya una iniciación superior, la séptima, según esta nomenclatura, y como bien acá también se lee en lo que escribió Ale, que en el contexto de la enseñanza del budismo norteño, sobre todo, tiene que ver con distintos grados de avance, de expansión de conciencia, de inclusividad, es decir, los 10 grados del Bodhisattva. O sea, el 10º grado del Bodhisattva sería el equivalente, según mi perspectiva, a la 7ª iniciación planetaria, ¿no? La que hoy Sí, tendría... eso es así. Según Rafael, perdón por ahí que Rafael no lo conoce tanto, me dijo que sí, que Claro, por el eso. 10º grado de la nomenclatura del budismo esotérico tibetano, el 10º grado del Bodhisattva, se corresponde con la 7ª iniciación en la otra nomenclatura, que se llama justamente la 7ª iniciación, la del Bodhisattva. Claro, que es la de maestro del mundo, ¿no? La que tiene el señor, al menos digo, puede tener alguna más, al menos tiene el Cristo planetario, o sea, el señor Maitreya. Algunos dicen que tiene la 8ª, o sea, la de Buda, ¿no? Pero más allá de ese detalle, que nosotros, más que chusmerío esotérico, no nos sirve para demasiado, lo que entonces se plantea acá, dijimos, eran 2 caminos. El de la renunciación, que tiene que ver con uno de los 7 senderos, que se le habla al maestro de sabiduría, que es el permanecer como parte de la jerarquía, colaborando con todas las evoluciones planetarias, que lo llama acá secreto, y el otro es la liberación, pero la liberación en el sentido de la liberación del esquema terrestre. Porque también puede seguir trabajando, como bien dijo Ale, en el esquema, digamos, en el sistema solar, por otras iniciaciones más. Se dice que hasta la 7ª iniciación, maestro de sabiduría y compasión, o sea, maestro de compasión y sabiduría es la 5ª, o sea, 2 iniciaciones más, se pueden tomar en este sistema solar. Se podrían tomar otras iniciaciones ya sobrepasando la capacidad de este sistema solar, pero no obstante sirviendo al sistema solar, como por ejemplo hace Sanat Kumara o el mismo Buda, que el Buda equivaldría a la 8ª iniciación, pero todavía está trabajando en este sistema solar. De hecho, hace un gran sacrificio él en la luna llena de Wesak, ¿no? Vaisak, cuando trae su energía vía la jerarquía al planeta, ¿no? En la luna de Tauro. Así que, bueno, en realidad, el Sol en Tauro, la Luna en Escorpio, en esa constelación de Vaisaka, es cuando se hace el famoso festival ahí en los Himalayas, y el Buda, por unos minutos,
8 minutos creo que dice, se manifiesta físicamente a la vista de todos y bendice a todo el planeta. Vía también sus hermanos, los maestros de sabiduría, los distintos iniciados y discípulos. Entonces, Seba, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Sí, quiero comentar que en el libro también, Iniciación Humana y Solar tibetano, que para mí sería, puede resultar el aspecto superior del libro de los mandos y el sendero de Leadbeater, él dice que hasta el momento la mayoría de los que han sido Arhat no han elegido el sendero, digamos, el sendero secreto, el sendero de la gran renunciación. Como dijo bien Sebastián, uno toma la decisión en la quinta iniciación. Y la quinta iniciación también es la primera iniciación de la logia de Sirio. Por lo tanto, él dice, el tibetano, que muchos han elegido uno de los 7 senderos, que es el sendero hacia Sirio, justamente por este motivo. Claro, bueno, de hecho, más allá de lo que vos comentás, si no me equivoco, toda la jerarquía planetaria, por más que está sirviendo en la Tierra, pertenecen a la logia de Sirio, son como aspirantes en esa logia, ¿no? Porque son aspirantes a iniciaciones ya extremadamente superiores. Así que nuestra jerarquía es la gran fraternidad que pertenece a Blanca, que está perteneciendo a una fraternidad superior, vinculada a la logia esta que comentamos de Sirio, según lo que recuerdo, si no me equivoco, del tibetano. Otra de las cosas a considerar, creo que también lo dice el tibetano, corríjanme a ver si me equivoco, porque lo leímos hace bastante, lo leí hace mucho y tal vez me confundo, es que más allá de que nosotros estemos evolucionando en este esquema terrestre, en este globo terrestre, el cuarto globo de la cuarta cadena, la cuarta ronda, quinta raza, entrando en la sexta subraza, nuestra mónada puede tener afinidad en realidad con algún otro logos del esquema solar. O sea que no necesariamente somos todos, aunque estemos evolucionando en la Tierra, de manera, a nivel espiritual, por decirlo de una manera, hijos del esquema terrestre. Lo cual puede significar, como dijo Ale, tal vez que cuando estamos en esa quinta iniciación tengamos que volver por esta afinidad espiritual ya a nivel monádico a otros esquemas de nuestro sistema solar o incluso de otros sistemas solares. Y ahora voy a explicar por qué otros sistemas solares. ¿Por qué? De la misma manera, y esto de una vez se lo pregunté al maestro Kumar, y puede tener que ver con esto, tal vez por eso digo, de otros sistemas solares o otros esquemas del mismo sistema solar. De la misma manera que el alma utiliza muchas personalidades para nutrirse y sacar y cosechar experiencia, y construye lo que se llama el templo de Salomón o el cuerpo causal, y tiene sus iniciaciones, y se nutre, la mónada podría utilizar muchos cuerpos causales manifestándose en distintos esquemas, o cadenas, o incluso podría ser sistemas solares, vaya uno a saberlo, y nutriéndose esos cuerpos causales en niveles superiores, o sea, la mónada nutriéndose en niveles superiores, de lo que sería el equivalente a muchas almas. ¿Se entiende? Entonces, de la misma manera que el alma se toma experiencia en muchas personalidades a través de muchas encarnaciones, en un nivel mucho más alto, la mónada podría nutrirse a nivel de lo que sería el alma, de muchos cuerpos causales expresándose en distintos esquemas. Lo cual podría llevar a que cuando se sintetiza lo que tiene que ver con este esquema terrestre y las iniciaciones nos llevan más allá del cuerpo causal del templo de Salomón, a lo que se dice entonces en los planos de la tríada superior, las partes más altas de la tríada superior, el templo de Ezequiel, podría sintetizarse con otros cuerpos causales de otros esquemas y seguir su evolución o su servicio en otro esquema vía esta concepción más amplia que planteo. Entonces, tenemos varias posibilidades. Los 7 caminos que habla el maestro, uno de ellos el de la Tierra, que está asociado también a la Gran Logia de Sirio. Otros de esos 5 caminos, no me acuerdo todos, pero tienen que ver con los logos planetarios, logos solares. Otro creo que era la fusión con el trasfondo, el absoluto. Bueno, eso lo podríamos compartir en el grupo, porque eso lo dice muy bien el maestro tibetano, Iniciación Humana y Solar. Esta sería no digo una posibilidad, digo, esto está en el contexto. Después hay que ver cómo todo esto se relaciona, ¿no? Porque la mente es como muy lineal para algo que es mucho más rico y sintético. Esto por un lado. Por otro lado,
esto que les cuento, de que el maestro dice que a nivel espiritual podríamos tener que ver en realidad, aunque estemos evolucionando en la escuela terrestre, con otro esquema del sistema solar, con otro logos de este sistema solar, por ejemplo, logos de Júpiter, no sé, por decirlo de un modo, como ejemplo, o con esta también incorporar esta nueva concepción que les conté, de que de la misma manera que el alma evoluciona a través de muchas personalidades en un nivel superior, que la mona evoluciona a través de muchas almas expresándose en otros esquemas, simultáneamente además del esquema terrestre. Entonces, es como que se desdoblaría, se desdoblaría. Eso, claro, esto sería entonces como una concepción mucho más rica, para tener en cuenta esta ley de afinidad, ley de atracción, ley de economía, y, y el rayo con el que el alma termina en esta quinta iniciación decidiendo, que no es una decisión libre, pero en función de la voluntad mayor. Entonces ese texto que compartimos en la semana, vinculado al libre albedrío, libertad y voluntad, bueno, tendría mucho que ver con esto, en donde en realidad la libertad es expresar la voluntad mayor. Por eso yo a este nivel, como bien recalcaron mis compañeros, no consigo lo que se llama el egoísmo espiritual. Porque ya en la cuarta iniciación se trascendió, pero por entero, toda concepción del yo separado, no solo de la personalidad, sino incluso del alma, porque se rompe el cuerpo causal y se libera también el adepto, o el arahat, yendo hacia el adaptado de la quinta iniciación, del karma personal. O sea, queda ligado a la voluntad divina vía el karma planetario, de lo cual también eventualmente en otras iniciaciones se puede liberar, y por eso trascender el esquema terrestre, trascender el esquema solar y seguir sus evoluciones en otros esquemas, en otros planos, en los planos cósmicos, que están más allá del plano físico cósmico, que en el que estamos evolucionando nosotros, y el plano más, el plano más alto del físico cósmico sería nosotros, el ádico. Bueno, puede romper la puerta del ádico del físico cósmico y entrar en el astral cósmico, y vaya a saber hacia dónde. De hecho, se dice, esto lo dice Torco Serradian, si no me equivoco, que cuando Jesús rompe la piedra de la tumba en su resurrección, que podría estar asociada, ¿por qué no?, a una quinta iniciación, si la crucifixión es la cuarta, la resurrección simbólicamente podría ser la quinta, ¿no? Resurgir a un nuevo estado de conciencia, diferente a lo que ya había, aprobado, por decirlo, entendiendo a la tierra como un colegio. Bueno, cuando Jesús rompe la piedra de la tumba, Maitreya, el Señor, rompe la piedra de la tumba del esquema terrestre planetario, el esquema terrestre cósmico, ¿no? El esquema, digamos, cósmico, vinculado al inferior de los esquemas cósmicos, y entra en el astral cósmico. Recuerden que de la misma manera que hay 7 planos en nuestro sistema solar, y tenemos el heterofísico, el emocional, el mental, y el más alto es el ádico, no obstante, todo es parte del esquema inferior de los esquemas cósmicos, en donde ahí Maitreya, en analogía con lo que hizo Jesús con la piedra de su tumba, rompe eso y entra en el astral cósmico, lo que sería otra dimensión a nivel ya muy, muy elevada, más allá del plano ádico, que es el más alto de nuestro esquema. Bueno, estas son algunas cosas. Otra cosa vinculada al sendero del dolor. Según se nos dice, digamos, la mayor limitación para el alma es la encarnación, por un lado, ¿no? Porque implicaría una restricción en cierto sentido, y desde ahí el dolor. Y el sufrimiento, que cuando nos identificamos con el cuerpo, con la personalidad y el sentido de separatividad, viene como maestro. Hasta que finalmente podemos, en la medida que desarrollamos conciencia y aprendemos de las experiencias, liberarnos del karma condicionante, dejar el sufrimiento como maestro y expandir o seguir desarrollándonos vía la conciencia sin tener que sufrir. Eso por un lado. Entonces hay una restricción. Sí. Con respecto al sendero del dolor, yo creo que hay 2 acepciones distintas. Una cosa es el sendero del dolor que sufre el iniciado hasta llegar a la cuarta iniciación, que es despojarse de todo lo que lo ata a los planos físico, emocional y mental. Y otra acepción es el sendero del dolor, que habla acá, que es el sendero de la gran renunciación, que es elegir, ¿no es cierto?, de servir a este planeta. Son 2 acepciones distintas del sendero del dolor, para que no nos confundamos. Sí, o podría haber incluso más, porque la primera parte del dolor se diría cuando el alma encarna y se siente restringida en un cuerpo que está en tiempo y espacio mayor condicionado que lo que la conciencia del alma en sí es. O sea, había un dolor ahí propio en la encarnación. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el Cristo,
no se sacrifica tanto en la cruz como se sacrificó cuando encarnó, ¿no? Porque implicaría, desde cierto punto de vista, una restricción. Digo de cierto punto de vista, porque en realidad nunca estuvo restringido, pero por eso no podemos entender el sendero del dolor como parte de lo que implicaría la encarnación, porque se dice que cuando el alma se libera del cuerpo físico en el trance llamado muerte, en realidad es como un orgasmo para el alma en ese sentido, porque se siente mucho más libre, una vez pasados, según algún trauma que pueda haber tenido, si se quiere, en el cama loca. Pero digo, hay como una liberación para el alma cuando se deja las ataduras corporales. Entonces, desde cierto punto de vista, habría dolor en la encarnación. Por eso dice el Buda, como unas 4 no verdades, que cuando se nace se sufre, que cuando se muere se sufre, y cuando no tenemos lo que deseamos sufrimos. Entonces, el sendero del dolor tendría que ver también, además de lo que comentaba Sale, con la evolución planetaria. Es decir, cuando nacemos sufrimos porque es una restricción para el alma. Cuando evolucionamos como desde la personalidad sufrimos porque estamos el deseo y la aversión como parte de la enseñanza, del sufrimiento como maestro. Cuando morimos, en el instante de morir, sufrimos porque hay un apego de un miedo para morir, pero después parece que se libera el alma, finalmente, al tomar conciencia de su propio plano, y se libera de la vestidura carnal, es como un gozo con respecto a lo que era la restricción que representaba el cuerpo. Entonces, parecería que también, estando encarnado, en un sentido podemos liberarnos del sendero del dolor, del que estamos hablando en esto, que sería seguir expandiendo nuestra conciencia, encarnados, alcanzar las distintas expansiones de conciencia o iniciaciones, que podría tener que ver con algún trauma o cada iniciación, pero que podríamos superarlo y no quedarnos en el dolor de repetir las lecciones vía la conciencia y no el sufrimiento. O sea, que el sufrimiento deje de ser maestro. Eso también se propone, por eso está el octopleno en el sendero, o sea, como que el sufrimiento deje de ser maestro, que es parte de lo que nos toca a todos por un tiempo largo en esta escuela terrestre. Pero también el sendero está vinculado al dolor en la Tierra, porque esto, si no lo recuerdo mal, corríjanme compañeros, que el tibetano dice que no en todos los esquemas de nuestro sistema solar se aprende a través del sufrimiento. Como incluso el tibetano dice que en el único lugar donde hay dolor es en este esquema evolutivo terrestre. A eso iba, porque no hay ningún otro lugar en el sistema solar dolor. Tal cual, a eso iba. Entonces, el sendero dolor tiene también que ver con aquellos al renunciar a otro esquema, a otra parte del sistema solar o más allá del sistema solar, continuar en este esquema terrestre que está cualificado por el cuarto rayo, ¿no? Cuarta ronda, cuarta cadena, cuarto globo. Bueno, entonces el cuarto rayo de la armonía a través del conflicto, y el conflicto que tiene que superarse finalmente para encontrar la armonía implica dolor. Entonces, y la humanidad, cuarto reino, cuarta jerarquía creadora, está entonces muy vinculado a este cuarto rayo que desde cierta perspectiva inferior puede entenderse como un aprendizaje desde el conflicto que genera dolor para la trascendencia y encontrar la verdadera armonía. Entonces, el sendero del dolor tiene que ver con muchas connotaciones. Por un lado, con el alma que encarna la personalidad, y para ahí podría ser una restricción, un dolor. Por otro lado, por la personalidad que evoluciona a través de muchas experiencias, de deseo y aversión, es decir, el dolor está presente. El sufrimiento se vuelve maestro. Por otro lado, en la muerte, cuando estamos apegados al cuerpo y resistimos ese pasaje. Por otro lado, con el vinculado al cuarto rayo, de la armonía a través del conflicto, vinculado al esquema terrestre, y la cuarta cadena, el cuarto globo, o sea, seguir ya aún superando el sufrimiento de la personalidad y encontrar esa síntesis propia de identificarnos con el alma, incluso más allá del alma, o sea, con la mónada, por ejemplo, pero si seguimos en este cuarto esquema, parecería que estaríamos trabajando en este sendero del dolor, aunque internamente nos sentamos, o sea, la conciencia esté ya expandida, como para no sufrir la dualidad de deseo y aversión. Entonces, esto también a considerar. Y bueno, y después también tener en cuenta que, por ejemplo, el Buda parecería que si él consigue la octava iniciación en la Tierra, porque lo fue en esa encarnación como Buda, o sea, como Gautama, no sé qué nexo habría con otros
tal vez otros sistemas solares u otros esquemas superiores, porque si el maestro tibetano nos dice que hasta la séptima iniciación se puede conseguir en el sistema solar, y el Buda, estamos atribuyéndole la octava iniciación, y que por lo tanto ya pasó el nirvana a él. Acá estaríamos hablando entonces de otro nivel de nirvana que habría que investigarlo. Si bien, como dijo Ale, el nirvana está asociado al plano átmico, y Buda, la iniciación de Buda es la octava iniciación, o sea, ya pasó el plano átmico incluso, y ya pasó el plano nirvánico en iniciaciones anteriores en la quinta, y ya renunció a esos 7 senderos, y siguió en la Tierra, y en la Tierra, por lo que cuenta la tradición, al volverse Buda alcanzó la octava iniciación. Entonces, si dice el tibetano que en el esquema solar se puede alcanzar la séptima, y el Buda tiene la octava, digo, Sanat Kumara vino de antes, digamos, con esa iniciación. Pero Buda o Maitreya dicen que lo alcanzó en este esquema del sistema solar. También ahí me llama una atención como para ver, ¿no? A ver qué otros secretos puede haber por detrás. Así que bueno, después habla de 7 portales. Esos 7 portales pueden ser las 7 expansiones de conciencia vinculados a los 7 iniciaciones que hablamos del sistema solar, o que están asociados a los 7 chakras, ¿no? A los 7 estados de conciencia que cada chakra representa, y a todos los séptuples. Así que bueno, hay varias cosas para analizar, pero creo que con esto algunas cositas comenté y dejé puertas abiertas para reflexión y investigación, porque hasta ahí, como dice, parece acá hay contradicciones, y lo que yo dije parece también que hay contradicciones, con por ejemplo esto que conté del Buda y demás. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer una consulta, quiere compartir otra reflexión. ¿Los 7 portales o las 7 iniciaciones estarían ligadas a una iniciación por planeta hasta Saturno? ¿Y Urano, Neptuno y Plutón que están fuera del sistema o no? A ver, cada iniciación es una expansión de conciencia, está asociada a un elemento, está asociado a un plano, a un subplano. Las 5 que conocemos nosotros tienen que ver con la de Maestro de Sabiduría. Las otras son ya un poco, está la de Chohan, la de Bodhisattva, que acá como marca, que son ya, la información que nos da el tibetano es muy escueta, y ya eso, quererlo pasar a palabras humanas, es decir, a traducirlo según la mente que hoy tenemos, es restringir en una forma, en un tiempo, lo que está más allá de nuestra apreciación o capacidad espaciotemporal. Así que no sé exactamente, pero parecería que, según lo que es el tibetano, la sexta y la séptima se pueden tomar en este sistema solar. Y bueno, acá cuando los fragmentos hablan de los 4 portales, normalmente lo que se entiende son las 4 iniciaciones que acá están indicadas, digamos, ¿no? Desde la primera hasta la 4ª iniciación, que es la de la iniciación que venimos diciendo, que es Arhat, que son las 4 iniciaciones que están dentro del sendero, que dependiendo de la nomenclatura también podrían ser 7. Por eso se habla a veces, como vamos a ver en el fragmento 3, se llama que son de los 7 portales. Podrían ser 7 iniciaciones. Pero conceptualmente lo importante que son distintos grados de expansión de conciencia que uno se va adquiriendo hasta llegar al último, que sería, no al último, sino al que nos da la conciencia del Arhat, que sería en este caso la 4ª iniciación, ¿no? Pero todos, tanto los 4 portales o los 7, se refieren a este tramo desde la primera iniciación, que recordemos que la primera iniciación es cuando uno decide entrar de manera consciente a lo que se podría ser, en este caso, la corriente evolutiva. O sea, recordemos que Sortapati, que también lo menciona en este fragmento, lo leímos anteriormente, es el que ha entrado en la corriente. O sea, cuando uno decidió voluntariamente, de manera consciente, de alguna manera cooperar con su propia evolución espiritual, y se lanza en esa corriente que implícitamente va diciendo que ya estamos como que ya hay algo que nos va a ir empujando después de esa tanta ardua búsqueda anterior, que por ahí fue más azarosa y de alguna manera improductiva. Bueno, ya cuando se entra en la corriente es la primera iniciación. Ya de ahí, entonces, hasta el maestro de compasión Arhat se dan las 4 iniciaciones o las 7 según la nomenclatura. Por eso, pero eso puede ser una apreciación que es muy válida la que decís. Tal vez otra, como habla del camino del Bodhisattva, y finalmente el Bodhisattva se concreta en la 7ª iniciación, y habla de los 7 portales, tal vez otra lectura, sin negar la que vos comentás, Ale,
sea los 7 portales que nos llevan al Bodhisattva, es decir, hasta la séptima iniciación como el estado del Bodhisattva supremo, ¿no? Sí, eso podemos verlo ahora después, teórico. sobre todo ahora cuando empecemos con el fragmento 3, se podrá analizar caso por caso, por ahí podríamos discutir a qué se está refiriendo, ¿no? Claro, bueno, eso habría que ver el contexto, pero bueno, es como para tener distintos puntos de vista. Y después no sé si quedó claro el tema del sendero del dolor, lo que era mi perspectiva, y si quedó alguna duda o querés compartir algo. No me acuerdo quién preguntó. Evera. Sí, no, me quedó súper claro. Ahora, te hago una consulta con lo que dijiste con respecto a la mónada que puede estar conectada con otros sistemas. Entonces, vamos a hacer un supuesto de que esté conectada con otros sistemas, ¿no? Que tienen otro tipo de información. Eso también lo va a irradiar, esa nueva información que entra a la mónada de otros sistemas lo irradia a la Tierra. Entonces tenemos influencia de otros sistemas también. Sí, obvio, y bueno, porque todo es uno. Y la Claro. mónada no deja de ser la exteriorización del logos y manifiesto. ¿Se acuerdan que eso dice doctrina secreta? Sí, Entonces, sí. seguramente tiene contacto no con otros sistemas, con todo el universo. Porque en última instancia todo es uno, y en cada punto del espacio está toda la información. Y la mónada la entendemos como muchas mónadas desde una perspectiva, pero en un nivel más profundo yo la entiendo como la mónada, o sea, el yo soy universal. Sí. Entonces, nosotros de nuestra mente que fragmente, como para una primera aproximación, dividimos y el mismo tibetano lo divide en, no sé, 60.000 millones de monedas humanas, pero eso es una apreciación, una presentación. Ahí después me parece que hay más para descubrir, y esos serán seguramente secretos de iniciación. Así que bueno, no sé si alguien quiere compartir una reflexión o una consulta, pues ya estaríamos más o menos cerca del horario, no sé qué les parece a mis compañeros. Sí, a ver si hay algún otro comentario que quieran hacer, consulta. Si no, ya estaríamos también en el cierre. O sea, en definitiva, otra cosita que quería que lo de vuelta recalcar. Cuando habla de egoísmo espiritual es más que nada a mi criterio, ¿no? Este fragmento que nos motiva a que nos enfoquemos en el servicio, no tanto en tratar de progresar uno, sino en el servicio, que es así como en realidad es el verdadero progreso. Porque si no hay servicio, no va a haber expansión de conciencia, no va a haber neutralización de karma vinculado al egoísmo o a la separatividad, por lo tanto no vamos a llegar ni siquiera a Arahat. Entonces me parece que tiene más que ver con que a nosotros que estamos leyendo esto, que no diga, bueno, no busquemos la realización propia, porque por ahí no es, que la verdadera realización, porque la realización propia no existe, nadie se salva solo, porque no hay uno que exista separado del resto, que la verdadera realización pasa por contemplar el bien común, el mayor servicio al mayor número de personas, diría el tibetano. Así que me parece que hay que entenderlo más como comentamos los dos Ares comentaron, no algo que verdaderamente exista en un nivel tan avanzado como la cuarta o quinta iniciación. A mi criterio, ¿no? Ese es mi punto de vista. Sí. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Hola, ¿qué tal? No, porque no estoy acostumbrado a estas tecnologías. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Germán. Ahí puse Mitra porque es el nombre que uso en Telegram. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Sí. No, lo que me quería hacer una acotación que me parece muy interesante, el concepto de la palabra mónada, que en realidad, lo dice el glosario teosófico, la mónada, en realidad cuando se habla en plural es por una especie de ignorancia que tenemos de lo que realmente es la mónada, porque como vos decías, la mónada, que del griego mona significa unidad, es la unidad absoluta. Entonces, lo que quiere decir que mónada hay una sola, no puede haber muchas. Lo que pasa es que en nuestra mente nos cuesta pensar en la absolutidad, y todavía tenemos una conciencia individual, entonces necesitamos usar una palabra que exprese la idea de la unidad a través de las individualidades. Entonces usamos la palabra mónada, mónada humana, mónadas, pero en realidad todas no serían mónadas, sino conciencias monádicas. O sea, niveles de conciencia de la mónada una. Serían conciencias monádicas. Por ejemplo, nuestro logo solar es una conciencia monádica. Logoica
a nivel solar. Nuestro logos planetario, o el de Júpiter, o el de Marte, o el de Venus, son todos logoi, conciencias monádicas de logoi planetario. Y nosotros somos conciencias monádicas humanas. Tal cual. Y el mineral tiene una conciencia monádica de un mineral. Y así sucesivamente. Lo que quería decir también, con respecto al tema de Buda, que el misterio de la octava iniciación, que evidentemente tiene que haberla alcanzado en un nivel fuera de este sistema solar, se dice que el Buda estaba adelantado, no me acuerdo cuántas rondas, a la humanidad actual. Y se dice que... O sea, exacto, se dice exacto. que la sexta ronda va a ser es el equivalente al nivel de Buda. Claro, ahí está. En el descanso entre rondas, en ese descanso entre rondas, no sé dónde lo saqué, no me acuerdo ahora, pero en ese descanso entre rondas, un pensador que leí, que no me acuerdo quién es, creo que Alexis B, AB creo que se llama, un pensador ha dicho eso, que Buda se trasladó en el descanso entre rondas a otro sistema, como podría ser, por ejemplo, el de otro sistema solar, como podría ser Alción u otro de las Pléyades, o hasta Sirio mismo, no sabemos, pero se trasladó hasta otro que era más avanzado que la Tierra, tomó su iniciación en ese descanso entre rondas y luego volvió. Entonces él volvió ya con la iniciación de avanzada para servir a la Tierra. Esto es una hipótesis. Ojo, Sí, lo quiero dejar como hipótesis. Es válido. Gracias por el aporte, es muy interesante, muy pertinente también. No, gracias. Me va a interesar unirme a esta charla porque no sabía que existía. Me invitó Marcela Marini y le agradezco porque desde que en Rosario me vine a vivir acá a Córdoba no perdí contacto y bueno, qué bueno encontrar un grupo así que hable de estas cosas, ¿no? Porque, bienvenido y todo aporte, esfuerzos, si tienes que sumar al equipo, siempre todos están con las puertas abiertas. Buenísimo. Y le quería preguntar al muchacho que hablaba recién, ¿cuál es el nombre? Sebastián. No tuyo. Sebastián. Ah, Sebastián, es ese. Vos decías que así como el ego, con mayúscula el ego, ¿no? Así como el alma encarna a través de las diversas personalidades, sí. Así también una conciencia monádica, vamos a decirle, puede utilizar diversos cuerpos causales en distintos esquemas. Sí, eso yo literal. Lo vi en un... Sí. Sí, lo conozco porque lo he leído también, me parece que de esta misma fuente, en un libro que se llama... Eso que vos dijiste, ¿se te ocurrió a vos o tenés una bibliografía donde eso está? Yo había leído algo parecido en un libro de Bruce Lyon, no me acuerdo ahora el nombre, y después le comenté, o sea, lo procesé un poquito yo y le comenté esto al maestro Parvati Kumar en un seminario. Y algunos dicen que no me entendió, y yo creo que sí. Yo sí creo que me entendió y que me dijo que efectivamente estaba esta posibilidad, porque es por ley de la analogía de correspondencia cierra, ¿no? Si el alma evoluciona a través de muchas personalidades, porque una conciencia monádica, en los términos que vos lo dijiste, superior al nivel en que está el alma, no puede evolucionar a través de distintos vehículos causales, que sería el vehículo del alma. Así que me parecía una analogía bárbara, válida, y posiblemente en otros esquemas, ya sea el sistema solar o no, porque incluso hay que ver qué nivel de conciencia monádica estamos hablando. Entonces me pareció válida, y esto en un libro estaba... Creo que a partir de la sexta iniciación, como que hay una sintetización. Igual lo voy a compartir. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, en donde se comparte información vinculada a la lectura y a los comentarios. Esto lo voy a compartir. En la sexta iniciación, es como que hay una integración de conocimientos. Y entonces habla del templo de Ezequiel a un nivel superior, lo que sería el templo de Salomón, que muchas veces se dice que es el cuerpo causal o el cuerpo del alma, el templo de Ezequiel, que sintetizaría
el conocimiento de distintas Superior. almas en un nivel superior, ¿se entiende? Distintas almas que vinculadas a esa Claro. conciencia monádica, ¿no? Bueno, fíjate Joseba, que la bueno, literatura primero de que puede ser Triguerini... es sí. Sí, Sí, habla, sí, perdón. sí, continúa, hola. continúa. Continúa. Sí, no, digo que fíjate que en la literatura de Triguerini, que yo no traigo a colación, pero no soy un amante de Triguerini, pero como uno veo que ustedes son abiertos y también están no solamente con Blavatsky, sino con Max Heindel, Alice Bailey, etcétera. O sea, uno tiene que ser abierto y me parece muy bueno encontrar un grupo abierto, ¿no? Tal cual. Triguerini también dice algo parecido cuando dice, él habla de que él le dice las 8 mónadas, pero él lo pone así en forma muy esquemática. Y él las conecta a un nivel superior a las 8 mónadas, él le llama así, ¿no? 8 mónadas conectadas a un nivel superior que sería el regente monádico o conciencia avatar. Él le llama así, son términos de él, ¿no es cierto? Pero él lo que está queriendo decir con esto me parece que es similar, aunque en una forma me parece más imperfecta, a lo que dijo recién Sebastián, que hay una conciencia monádica superior que se proyecta en descenso hacia un cierto número, él dice 8, pero no importa, eso debe ser según el nivel de conciencia. Un cierto número se traslada hacia abajo, digamos, en descenso vibracional, hacia un cierto número de conciencias que están en un nivel inferior, evolucionando en algún planeta, tomando encarnaciones, etc. Esto en Triguerini lo deja entrever de una forma muy imperfecta, y yo te digo que no se termina de entender, pero cómo uno ve que este tipo de enseñanzas, distintas personas que son intuitivas o creativas, lo van teniendo, lo van recibiendo intuitivamente, y por ahí empieza a aparecer estos conocimientos en distintas personas que a lo mejor no se conocen entre sí, obviamente, ¿no? Y con distintas nomenclaturas, y creo que eso está surgiendo, porque yo esto lo había leído, lo que decía Sebastián, en un libro que me gustaría compartirlo ahí en el grupo en algún momento, en algún lugar, que Dale. se llama la transmigración monádica. O sea, vos fíjate, transmigración monádica no del cuerpo causal a través de las personalidades, sino la transmigración de los espíritus solares descendentes, algo así era. O sea, espíritus solares, conciencia monádica, que vienen en descenso a hacer una evolución a través de cuerpos causales. Me parece que no es fácil de entender. Alguien que recién empieza a estudiar teosofía esto no lo va a entender. Primero tienen que entender el concepto de reencarnación común, digamos. Sí. Imaginémonos los maestros que le dieron las enseñanzas primero a Blavatsky, no podían hablar enseguida de esto porque iba a ser un matete a la gente de aquel momento. Entonces creo que estas enseñanzas van surgiendo décadas después, se empieza a través de otros discípulos, digamos, se empiezan a agregar algunos conocimientos así como a cuentagotas, como para que se vaya ampliando la conciencia que seguramente va mucho más allá, ¿no es cierto? Pero hay que ir de a poco, ¿no? Tal cual. Claro, bajaría la Bueno, información era a eso lo través que de los quería 7 comentar rayos. nada más. Bueno, Perdóname. muchas gracias. Sí. Es como que Habla. bajaría la información a través de los 7 rayos. Los 7 rayos es conductor de la información de la mónada. Podríamos verlo de así, ¿no? Sí, también. Sí, porque Corrientes de información, porque es corrientes de información, porque todo es información. Y me parece que lo que dice Mitra, ¿no es la transmigración del átomo, el libro? No. De la mónada, No, transmigración de la mónada. no, mira, yo tengo ¿cómo podemos hacer? Yo me gustaría compartirles ese libro, porque ya que lo comentaron y yo veía que nadie hablaba de esto, y a mí me parecía realmente el concepto que dijo Sebastián, es la segunda vez que lo escucho, y es la primera vez que escucho a alguien hablando de eso, porque que me parece me interesa, si podemos compartir este tipo de manuales, de libros, no sé,
Sumate al WhatsApp ahí que compartió Lorelei. Ahí tenemos el link para que te sumes al grupo si no estás, y en ese grupo en la semana nosotros compartimos información vinculada a la lectura y a los comentarios que se hicieron. Entonces ahí nos puedes compartir a todos el libro. O se lo pido a Marcela Marini. Ok, bárbaro, claro, bárbaro. pedíselo a ella. Dale. Dale, Germán, qué bueno verte. Que hace un montón que no te veo. Acá estoy, sí. Bien, bien. Pero cuando hoy me mandaste un WhatsApp sobre los temas que vos ponés y pensé, le va a gustar este grupo. Entonces por eso te mandé la invitación. Bueno, una alegría que estés. Hablando de invitación, pueden invitar a todos los que quieran, ¿no? Porque este es un grupo abierto. O sea, vos, Mitra, o otra gente pueden invitar a todos los que quieran porque es para todos, para compartir entre todos. Ale, vos querías comentar algo. Ale Widerker, querías comentar algo y justo se mezclaron las voces con Mitra. ¿Qué querías decir? No, ya está, listo, ya está. Listo. Ok. Bueno, ya estamos en horario pasado. Si alguien quiere hacer un último comentario. Muchas gracias por todos los aportes. La verdad que todo muy valioso. Y bueno, creo que salió un muy lindo encuentro hoy también, ¿eh? Muy sustancioso. Así que bueno, vamos cerrando. Dale, cerremos. Siempre que comenzamos con un alineamiento, después de una lectura con comentarios y también un pequeño cierre con el Om, silencio y el mantra. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos 3 respiraciones lentas, uniformes, suaves y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Loka samasta sukino bhavantu. Loka
Loka samasta Sukhino Bhavantu. Loka samasta Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y con respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias. Namaste a todos. Seguimos, como comentamos, en contacto en la semana vía el grupo de WhatsApp. Los que no están ni siquiera en sumar son invitados. Y si no, a través de las distintas actividades que tenemos en el grupo. Y si no, el próximo sábado, mismo horario. Gracias, bendiciones a todos. Buenas noches, que estén bien. Bendiciones. Buenas noches, gracias. Chao, que estén bien. Reitero, aunque vos me decís que no, pero que no estaban los sales, feliz día del maestro, que todo lo que nos transmiten, muy agradecidos. Bueno, muchas gracias. Bendiciones a todos. Feliz día para todos los maestros. A la jerarquía.